Vamos a comenzar con la clase de hoy, el cual es un tema muy, muy interesante, el cual vamos a comprender muchas cosas importantes y vamos a hacer un ejercicio de, más que lógica, de pensamiento crítico. ¿Sabes qué pensamiento crítico es cuando tú, por ejemplo, estás en una situación y dices, a mí me parece que lo mejor sería esto, ¿no? O tienes una opinión, ¿no? Es un pensamiento crítico. Y para eso también está la historia, ¿no? Para tener un pensamiento crítico. Entonces, vamos a hablar del día de hoy de un tema muy importante, en el cual eh, los destinos de todos nosotros pudo haber cambiado. Una de las tantas veces que nuestro destino pudo haber cambiado como país, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? A ver, se demora mucho. Ya, a ver, comencemos. Lo que tengo hoy atrás, aquí en imagen, son unos aves guaneras, ¿no? Ya. ¿Qué había pasado? A mediados del siglo XIX, es decir, los años 1830, 40, ocurrió un fenómeno, ¿ya? En donde la corriente fría del mar peruano empujó a muchas aves guaneras, como el guanay, por ejemplo, a que migren a la costa sur peruana, donde actualmente es Chincha y las islas cercanas. En Chincha, en la costa, hay unas islas, ¿de acuerdo? Que se llaman las islas de Chincha. Ya, en ese momento, en ese lapso de tiempo, ocurrió un fenómeno, en el cual muchas aves migraron a esas regiones. Y además que en ese mismo momento, muchos peces también migraban a ese lugar. Entonces, los peces, sumados a las aves, originó que, ¿sabes? Cuando hay muchas aves, ¿qué pasa? Depositan pues sus heces, ¿verdad? En las islas y en el lugar donde habitan. Pero fue tanta la cantidad de peces que llegaron y por lo tanto tanta la cantidad de aves que llegaron también, que esto colapsó. Durante 10 hasta casi 20 años, para el año 1840, la gente se dio cuenta de que todas las islas de la costa del Perú estaban llenas, prácticamente cubiertas con montañas de heces de pájaro, de aves guaneras, con pelícano, con guanay. Ahora, acá viene lo interesante. Tú me dirás, profesor, ¿y a mí qué me importa que hace 200 años unas aves hayan hecho popó en unas islas? ¿No? ¿A mí qué me importa? ¿A quién le debe importar eso? ¿No? Eh, pues es algo irrelevante, ¿no? Que no tiene ninguna importancia. Eh, Eso me hace acordar cuando yo estaba en la universidad, un profesor tenía la manía de hacer las preguntas más paupérrimas, más incomprobables que te puedes imaginar. Nos preguntaba, ya, ¿cuántos tornillos tenía el tanque soviético del año 1900? Y preguntas así bien rebuscadas, que ya pensamos que lo hacía de broma, ¿no? Pero él lo hacía de verdad. Todos salían ultra jalados, ¿no? Pero eso pareció a lo que yo te digo. A ver, ¿qué importancia tiene que hace 200 años unas aves hayan llegado a estas islas y hayan hecho popó, cerdo? Ya. Eso que se deposita ahí es guano. Se conoce como guano. Y eso este evento que yo te comparto no tendría ninguna importancia de no ser porque ese guano, cuando tú lo pones como abono y lo utilizas como abono, resulta que convierte 12 veces más fértil un producto y una tierra. Lo fertiliza 12 veces más que cualquier otro fertilizante en esa época. Entonces, eso convierte al guano en un super fertilizante. Y eso lo vamos a unir con historia universal. Sabes que en esos años, en los años 1840, 1850, el mundo está en plena revolución industrial. Las potencias como Inglaterra y muchos países europeos, Alemania, Francia,
Estados Unidos, Japón, empiezan a convertirse en potencias industriales, empiezan a tener una maquinaria intensa, empiezan a producir, a hacer fábricas. Perfecto. Entonces, como hay muchas fábricas en Europa y en Estados Unidos, nace ¿qué cosa? La clase obrera, los obreros, ¿no? Entonces, para alimentar a esos obreros, se necesita ahora una cantidad de alimentos que antes no se podían producir, ¿cierto? Entonces, la pregunta era, ¿cómo Europa y Estados Unidos va a alimentar a tantos obreros si no se producen tantos alimentos? ¿De acuerdo? Entonces, si tienes a mucha población, si tienes a mucha gente y tienes a un aparato que recién está surgiendo, necesitas producir alimentos también en cantidades industriales. Y para esto el guano era fundamental, importantísimo. Era un fertilizante, pero brutal. Tú plantabas algo en tu tierra y te lo fertilizaba de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente. Es decir, fue eh, un gran producto. Entonces se dieron cuenta que ese fertilizante, si lo exportaban, sería pues una ganancia neta para el Perú. Y en el año 1841 se había otorgado como bien nacional el guano de las islas. Imagínate que en un momento de la historia del Perú, ese fertilizante cambió los destinos del Perú y de Sudamérica para siempre, hasta ahora, por estas aves. ¿Por qué? Porque esto traería una serie de procesos económicos, políticos, que luego desembocarían en una guerra que hasta ahora muchos países la siguen recordando, que fue la guerra del Pacífico, la guerra por esto, por el popó, que es el guano, pues el guano esencialmente es eso, ¿no? Que son heces de aves. Entonces vamos a entrar a ese tema. Decíamos que en estos momentos el Perú descubre que el guano de isla es un potente fertilizante. Y nos damos cuenta de que eso puede ser exportado y puede ser vendido a los países industriales. Con lo cual eso nos va a generar mucha riqueza. Porque se vende, ¿no?, algo que no se vendía antes. Pero hay un detalle. A este periodo en la historia del Perú, en el cual el Perú va a vender el guano de isla y va a ganar mucho rédito, va a ganar mucho poder adquisitivo por esta venta, a este periodo se va a conocer como la prosperidad falaz. ¿De acuerdo? Y entramos aquí al tema. Es un tema muy interesante y muy ameno. No te va a parecer nada aburrido, porque son cosas que son muy extrañas, ¿no?, en el mundo. Ya, este periodo se llama la prosperidad falaz. ¿Por qué? Porque si bien hubo prosperidad, porque la economía del Perú aumentó, se incrementó por la venta de guano de isla a Estados Unidos y Europa, el dinero que llegaba al Perú no se utilizó de una manera eficiente y no hubo un progreso. Por eso que se llama falaz, porque fue algo engañoso, falso, ¿de acuerdo? Es decir, prosperamos, pero de mentira, algo así. Ese nombre, ese término de prosperidad falaz se lo puso un historiador peruano llamado Jorge Basadre. Él le puso a ese periodo de la historia, le puso prosperidad falaz. Fue un periodo de tiempo largo en el cual el Perú descubrió que podía vender ese guano de isla a Europa y con el dinero nos podíamos hacer ricos. Y realmente nos hicimos ricos. El Perú durante casi 10, 15 años se hizo extraordinariamente rico. Yo no tengo los datos aquí, pero te aseguro así, que en el año 1850, cuando Perú exportaba este guano, Perú tenía un PBI mucho más alto que el de Japón en esa época, te lo aseguro. Así, casi sin ver las cifras. Porque la cantidad de dinero absorbido era una cantidad millonaria. Hasta el día de hoy sería una cantidad millonaria.
que haría aumentar el PBI del Perú de una manera increíble. Estamos hablando del año 1850, cuando la población peruana era escasa y el dinero pues no tenía lo que ahora es la inflación. Entonces, actualmente sería una cantidad irrisoria de dinero. Y en ese entonces el Perú tenía ese PBI. Y Japón recién se estaba transformando, estaba convirtiéndose en un país industrial, pero estaba creciendo, aún tenía un PBI menor al Perú en esa época. Entonces, la cuestión no está en quién tiene más riquezas, quién tiene más recursos, sino la cuestión está en quién administra mejor el dinero. Vamos al meollo del asunto. Nos encontramos en los años 1850. Aparece este periodo de la propiedad falaz. El Perú descubre una cantidad de guano de isla increíble que es un gran fertilizante y es un gran producto para ser exportado. Aquí vemos una caricatura de la época, ¿no? En la época ya se hacían caricaturas que hablaban de la política de ese entonces. Y se hablaba, pues, y se ponía en la caricatura, y yo quiero que ustedes la vean, pues, ¿no? Y la analicen. ¿Qué es lo que se ve acá? Vemos, pues, a un personaje muy importante, ¿no? Un rico, con un sombrero, ¿no? Un saco muy, muy fino, que es llevado pues por las aves, ¿no? Como si fueran unos caballos. ¿Y qué puede representar esta caricatura? ¿Qué representa? ¿O qué se entiende por esto? Tú vas a algunas universidades, en algún caso yo también te voy a poner esas imágenes como preguntas, porque en algunas universidades ponen a las caricaturas de la época y te ponen abajo, ya, ahora dime qué entendiste de la caricatura, o por qué es graciosa esta caricatura, ¿no? Y a partir de eso tú tienes un análisis o una idea de ese punto histórico. En este caso vamos a analizar esta caricatura. ¿Qué podía representar esta caricatura? Y a simple vista te puede representar que unas personas se hacen ricas o están mantenidas por las aves de isla. Es decir, estas personas se están haciendo ricas con el guano de isla. ¿Y esto fue cierto? Sí. ¿Qué pasó? En el año 41, 1841, creo que es el presidente Agustín Gamarra, sí, nombra como bien nacional o patrimonio nacional el guano de isla. Pero hay un problema. El Perú está endeudadísimo hasta el cuello, porque le debe a Inglaterra, tiene una deuda externa y una deuda interna, ¿no? Le debe a los que han participado en independencia y también le debe a los inversionistas de Inglaterra que apoyaron para la independencia. Estamos en el año 40, 50 y todavía hay deudas de la independencia que ocurrió hace 30 años atrás. ¿Cierto? Entonces el Perú se encuentra endeudado, afuera y dentro. Entonces no hay burgueses, no hay empresas, no hay ciudadanos peruanos que tengan el dinero, ni mucho menos el Estado, como para ir a esas islas a exportar ese guano, a envasarlo y a venderlo. Porque para hacer ese proceso no es solamente ir y lo vendes en un barco, es todo un proceso que demanda dinero y gente, cosa que no había en ese momento en el Perú. El Perú estaba quebrado, no había plata, sí, sí, estaba endeudado. Tenía un gran recurso ahí, pero no tenía cómo explotarlo. Así que el gobierno peruano decidió alquilarlo. Fácil, si tú tienes en tu casa un montón de, no sé, por ejemplo, oro. Imagínate que en tu casa, en la parte de atrás, tú tienes un montón de oro, pero tú no tienes los medios para extraerlo y venderlo. Así que, ¿qué haces? Alquilas ese cuarto de tu casa, viene alguien con la pala, con los materiales, lo saca y lo vende, y te paga un alquiler. Ese sistema se llamó el arrendamiento. El Perú, como no tiene plata, dijo, ya, ¿quién quiere sacar el guano? Yo le cobro alquiler. Vinieron algunos millonarios y le dijeron, ya, yo te pago alquiler y me dejas explotar el guano. Ya, esto el Perú lo hizo por un año, el proceso de arrendamiento. Pero se dio cuenta que le estaban robando, porque ¿quién gana ahí? Si tú alquilas eso, prácticamente le das libertad para que explote todo eso, y tú solamente cobras un alquiler. El Perú cobraba un alquiler que era mísero,
mientras el otro se hacía rico, porque el recurso es el que vale, pues, ¿no? El Perú se dio cuenta de esto al año y dijo, a ver, espérate un momentito, vamos a cambiar las cosas. Y se cambió los contratos y se dejó atrás el arrendamiento y ahora se pasó al sistema de consignatarios, que eran empresarios que venían al país con la idea de, invertir en el Perú, hacer un contrato y llevarse una cantidad que era menor, ¿no? A la de si antes se alquilaba. Los primeros en venir aquí para poner plata fueron los ingleses. Recuerda que Perú está quebrado, que en el Perú no hay plata. Una casa que prestaba dinero, algo así como un banco, era la empresa Gibbs and Brothers, ¿no? La empresa Gibbs, que era una especie de caja municipal, ¿no? Eran unos prestamistas. Llegaron al país, hicieron contrato con el Estado y empezaron a exportar este guano. Imagínate, aún así, haciendo contratos con privados, el Perú recibió una cantidad de dinero increíble, ¿de acuerdo? Llegó al Perú una cantidad de dinero que nunca se había visto antes. Era como encontrar petróleo y venderlo, ¿no? Imagínate si el Perú hubiera hecho empresas públicas o empresas de peruanos y hubiera explotado plenamente ese recurso. Hubiera llegado una cantidad de dinero, pues, el doble, ¿no? Hasta el día de hoy, ese dinero sería, pues, valiosísimo. Imagínate en el año 1840 o 50. Bueno, nos encontramos en el gobierno de Castilla, ¿no? El año 41 hasta el año 56. A Castilla se le considera como uno de los mejores presidentes del país. Se le considera como un gran reformador y una persona que ordenó el país. Porque antes el país se encontraba, tú sabes, en constantes crisis, en constantes golpes de Estado, en constante anarquía, ¿cierto? Llega Castilla al poder y toma una serie de decisiones que ordenan el país. ¿Cómo cuáles? Organiza el primer presupuesto anual. Antes el Perú no tenía ningún tipo de presupuesto. Cada caudillo que llegaba decía, ya, ¿cuánta plata hay? Ya, vamos a hacer una campaña contra Colombia y vamos a hacer una campaña contra Bolivia. Ya, pero también hay una campaña para exterminar a los liberales o a los conservadores acá en el sur y hacían campañas, golpes de Estado y guerras civiles y se iba toda la plata, no había ningún presupuesto. Todos los impuestos de la gente se iban en eso. Hasta que Castilla llegó y dijo, no, vamos a terminar con esto. Organizó el Estado de una manera tal, bueno, en la cual se organizó un presupuesto y la economía se estabilizó en su primer gobierno. Y también en el año 1856, no, eso fue en su gobierno, eso aún no iba a llegar. En el año 51 ya se empieza a ver las ganancias del guano, ¿de acuerdo? Y empieza a haber una gran fiebre por el guano. Nos encontramos en el año 1950 y esto te lo tienes que saber muy bien. El mundo es más o menos, como te expliqué yo en una clase anterior que vimos, la época de los imperios coloniales, ¿no? Es una época en la cual el mundo se está conociendo, se está explorando. Es la época de la gran migración. Muchos irlandeses, italianos, alemanes pobres, que han quedado al margen de la revolución industrial, migran, toman barcos y cruzan el Atlántico y llegan a Estados Unidos. Y creen hacer ahí el famoso sueño americano, ¿no? Tú sabes que Estados Unidos se formó con la migración, pues, ¿no? Del año 1800 al año 1900, llegaron aproximadamente casi 30 millones de europeos a Estados Unidos, ¿no? A hacer empresas, a trabajar en lo que sea, porque Estados Unidos estaba formando como país industrial, ¿no? A trabajar en sus fábricas. Y ahora los estadounidenses son descendientes de esos europeos que llegaron en esta época. No solamente Estados Unidos. A países de Sudamérica llegaron muchos europeos, como Brasil y Argentina, principalmente a esos dos países. Por eso que yo te explicaba, no sé si te lo expliqué, que los argentinos descienden en muchos casos de muchos europeos. Por eso que los argentinos tienen apellidos italianos, ¿no?
Lavesi, Camoranesi, Abondancieri, son apellidos, ¿no? De los futbolistas que tú de repente has escuchado, son apellidos italianos. Igual con los brasileños, tienen apellidos alemanes, Wagner, ¿no? Son gente pobre que llegó de Europa a trabajar en las haciendas de Argentina y de Brasil. Y en un momento curioso, un dato curioso, Argentina, en estos años, y después en el siglo XX, a fines del XIX Argentina, llegó a ser el país más rico del mundo. Argentina era una potencia mundial, exportadora de carne. En este momento Sudamérica era muy rico. Perú exportaba guano y Argentina exportaba carne. Éramos dos potencias mundiales. ¿Dónde estamos ahora? En Argentina y Perú estamos pero pésimos. Sobre todo Argentina en su crisis económica que está terrible. Perú está en vías a eso, pero aún no hay momento para que se solucione. Bueno, entonces el mundo empezaba a ver esos nuevos lugares donde había mucha riqueza para migrar. Llegó el gobierno de Castilla y se empezó a extraer muchos recursos guaneros y se llegó a tener mucha ganancia monetaria. Los consignatarios, que eran antes privados, empezaron a difundir y incrementar su riqueza y esto trajo consigo que llegaran muchos consignatarios peruanos. Los inversores peruanos también se habían hecho ricos con el dinero. Entonces, acá viene el asunto de la clase, lo más importante. Si el Perú, mediante los consignatarios, recibía una cantidad inmensa de dinero, ¿qué se hizo con la plata? A ver, primero Castilla dijo, vamos a pagar las deudas que tenemos. El Perú tenía una gran deuda externa e interna. Pagó la deuda externa y con lo demás pagó la deuda interna. Había mucha gente que había prestado plata en época de independencia y no se le había devuelto esa plata, porque el Perú estaba en crisis. En esta época se le pagó. Y lo más importante es que con el 50% de las ganancias de guano, ¿qué se hizo con esa plata? Se le pagó a los funcionarios. El 50% de la ganancia se iba en los sueldos de los funcionarios del Estado. Se le daba bonos, se le daba ahí nuevos ingresos. Es decir, se malgastó la plata. Muchos historiadores dicen que con ese dinero el Perú hubiera pues invertido como Japón, ¿no? Vimos el caso aún no hemos visto el caso de Japón, ¿no? Pero, ¿qué hubiera hecho el Perú en ese momento? Invertir en industria, en tecnología para convertir a Perú en un país industrial. Con la plata desde ese momento sí se hubiera hecho. Pero los políticos de ese entonces decidieron gastar la plata en muchas cosas, como pagarles a los funcionarios y pagar la deuda externa y la deuda interna. Pero la cantidad de guano que se extraía, los políticos pensaban que iba a ser para siempre, que esto nunca iba a terminar. Y la verdad es que se exportaba una cantidad de guano impresionante, ¿no? La cantidad de guano era tal que en ese momento los políticos pensaban que iba a ser para siempre y tú si hubieras estado en esa época, tal vez pensaría lo mismo, porque la cantidad de guano era inmensa. Había montañas de guano, cerros de heces, ¿no? Islas formadas de puras heces. O como diría nuestro amigo, de repente ustedes lo conocen, que es de un meme, ¿no? Nunca había visto tanta popó junta, ¿no? Era una cantidad increíble de guano, que nos hacía ricos. Un país que se hace rico con el guano, es algo increíble, ¿no? Como diría Podoque. Pero esa era la realidad. Llegó el gobierno de Rufino Echenique y empezó un problema muy importante. Desde el gobierno de Castilla, que es antes de Rufino Echenique, hay un problema. La deuda interna se basa en pagarle a esas personas que han contribuido con la independencia, ¿cierto? Entonces, para esto, se da la famosa ley de consolidación, en la cual se intenta pagar todo lo que se debe a los peruanos que han contribuido con la independencia. Pero ¿qué pasa?
tú, por ejemplo, si habías participado en la guerra de la independencia, por ejemplo, en ese periodo tú habías entregado caballos o tierras o plata. Después, en ese momento de la historia se esperaba a que se te devolviera esto, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? En el gobierno de Rufino Chirique se va a dar una famosa, un escándalo muy grande, en el cual va a haber mucha corrupción. ¿Por qué? Porque la ley de la consolidación va a traer que la gente que no ha participado en la guerra de la independencia falsifique muchos documentos con firmas falsas para que vayas tú al Estado y cobres, como si tuvieras dado algo por la independencia. ¿De acuerdo? Entonces, tú, por ejemplo, ni siquiera habías nacido en la época de la independencia y tú agarras un papel y decías, aquí consta que yo di 5 caballos y 1,000 pesos para la causa del gobierno de San Martín. Y abajo tú falsificabas la firma del mismo don José de San Martín. Llevabas ese papel a, al, al Estado y decías, mira, yo he ayudado a la independencia. Y el Estado felizmente, así, alegremente te pagaba. Y así como uno que puede estafar, estafaron miles de personas. Y lo peor de todo es que gente allegada al Estado hacía eso. Eso fue un escándalo de corrupción tremenda que trajo consigo que se derrocara al presidente Rufino Echenique y entrara en el poder el segundo gobierno de Ramón Castilla. Y en este momento, Ramón Castilla ya en su segundo gobierno es donde más acciones y más obras hace. Con la plata del guano se elaboran muchas obras. En el segundo gobierno de Castilla se implementa la migración de los chinos culíes, ¿no? Estos chinos que venían desde el sur de China en condiciones de pobreza, llegaban a las islas de Chincha e Ica para trabajar el guano, pero trabajaban prácticamente en condiciones de semiesclavitud, ¿no? Porque no había en esa época derechos laborales, mucho menos derechos humanos. Entonces, trabajaban ahí en condiciones de esclavitud o semiesclavitud. Ellos trabajaban en el guano, mientras con la plata del guano, ¿qué hacía el Estado? Seguía elaborando obras que no tenían ningún tipo de importancia ni proyección a largo plazo. Se construyó el primer ferrocarril de Sudamérica, el ferrocarril que iba de Lima al Callao, en el gobierno de Castilla. Acá vemos una caricatura en la cual se inaugura, ¿no? Este ferrocarril, y acá vemos a Castilla inaugurando este ferrocarril, ¿no? Perú se convierte en una de las potencias militares de la época, ¿no? Con Castilla. Implementan nuevas reformas en el ejército, trae buques a vapor ya ultramodernos para la época, ¿no? Reconstruye muchas ciudades, construye plazas, pero cosas que no tienen importancia en la producción económica, son gastos. Porque tú sabes que en la economía hay dos tipos de gastos. El gasto que es con el fin de invertir y el gasto simplemente por el gasto, ¿no? Una cosa es gastar, otra cosa es invertir. Tú gastas y, por ejemplo, tú vas a un restaurante y pides 2 hamburguesas y gastas 10 soles. Esa plata ya la perdiste porque la hamburguesa tú te lo vas a comer. Pero si tú vas a una tienda donde venden semillas y con 10 soles compras una planta, no sé, de palta, y los siembras en tu casa, a los meses vas a tener muchas plantaciones de palta y tú lo vas a poder vender. Estás invirtiendo. ¿De acuerdo? La inversión te devuelve el dinero y te lo hace crecer tu plata, ¿no? Tus bienes. En este caso, el Perú, en el gobierno de Castilla, invirtió, no invirtió el dinero, sino gastó el dinero en ferrocarriles que luego ya no se usarían, en plazas, sin pagarles a los consignatarios, sin pagarles, pues,
a la famosa ley de consolidación que hubo mucha corrupción. Es la plata o se gastó o se malgastó. Así de simple. Luego Castilla hace la constitución del año 56, que va a ser una constitución liberal, pero el Perú sigue pues viviendo de este recurso, y la política y la economía va a absorber a este recurso hasta el último, ¿no? Aquí vemos otra caricatura de la época, en la cual vemos que los gobernantes exprimen al Estado como si fuera una vaca. Aquí vemos en la caricatura que esta vaca tiene el símbolo del escudo del Perú, representa al Perú, y está sacando la lengua, la están exprimiendo al máximo, ¿no? Donde ya no hay forma de invertir esa plata, sino solamente de gastarla. En el segundo gobierno de Castilla se da la famosa ley donde ya indemniza a los dueños de los esclavos, y se da la ley para, digamos, abolir la esclavitud. Castilla es el principal difusor de la abolición de la esclavitud. Pero acá hay un problema, pues, ¿no? Castilla, con la plata, abolió la esclavitud y abolió la mitad de los indígenas. Entonces acá Castilla se le ve como el gran libertario y el gran defensor de los derechos de los esclavos y de los indígenas, ¿no? Porque se les libera de la mitad y de la esclavitud. Pero el mollo del asunto, ¿cuál es? Y lo que veníamos a estudiar, ¿qué es? El dinero del guano no se aprovechó, se malgastó, ¿de acuerdo? ¿Qué se hubiera hecho con ese dinero? Recordemos que en ese entonces, países como Japón, como Estados Unidos y como Europa estaban empezando a industrializarse. El Perú debió haber pagado, por supuesto, todo su deuda, pero con el dinero que se fue en la corrupción y con el dinero que se fue en pagarles los altos salarios a los funcionarios, se pudo haber invertido en generar fábricas, en generar producción industrial. Si esto se hubiera mantenido como una forma de invertir en industria, Sudamérica sería otra, el Perú sería otro, ¿no? Hubieran pues una burguesía peruana que produzcan pues autos, tecnología, y se exporten al mundo, y no solamente depender de los recursos. Y no sé si yo te he contado esto, pero el origen de la riqueza de los países no está en los recursos. Ojo con eso. Por ejemplo, Singapur es uno de los países más ricos en PBI per cápita del mundo. Singapur es una isla llena de palmeras. No tiene nada. No tiene, hasta importan el agua que toman, porque no producen ni siquiera frutas. ¿Y por qué es un país tan rico? Porque exporta productos con valor agregado. Exporta profesionales, exporta tecnología, exporta maquinaria. Es decir, compra materia prima de otros países, Singapur lo transforma y lo vende como tecnología. Lo mismo hace Japón. Japón es una isla de piedra, es una isla que no tiene ningún recurso más allá de la lava volcánica y bosques. ¿Por qué Japón es un país tan rico? Porque exporta productos con valor agregado. Compra materia prima, las transforma y vende autos Mitsubishi, autos Toyota, computadoras Toshiba, y así, tecnología, y lo vende al mundo. Ahora, Singapur y Japón, ¿de dónde compran los recursos? ¿De dónde compran la materia prima? ¿Estados Unidos, de Europa? No, la compra de los países que no están desarrollados, como Latinoamérica y África, que exporta materia prima, pero como si no hubiera mañana. ¿Perú qué exporta, por ejemplo? Perú exporta acero, metal, cobre, ¿cierto? Ese acero, ese litio, ese metal, ¿lo vende a quién? A China, a Japón. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué harán con eso? Lo transforman en sus fábricas. ¿En qué? En tecnología. Y esa computadora vuelve acá al Perú, pero con un precio 10 veces más. Te pregunto yo, ¿quién ganará más? ¿El que vende el acero así
en crudo o el que vende la computadora, el celular, la laptop? Obviamente que el que vende la laptop. Y los países que venden productos con valor agregado son países más ricos, generan riqueza, generan trabajo, no hay pobreza. La pobreza no se termina manteniendo a los pobres o pagándole un subsidio, no, la pobreza se termina generando más trabajo, generando más riqueza, cosa que no ocurre aquí en el Perú, pero es una capítulo importante en la historia que debemos analizarlo. Quisiera hablar mucho más tiempo de esto, y específicamente de los gobiernos de cada presidente, pero no hay tiempo. Subiré un resumen de todo este proceso al Facebook y el video completo lo van a ver en, en